Ok. Este, pues en sí mi proyecto se basa en lo que sería la producción de peces de ornato. Sería yo criarlos y venderlos, distribuirlos a, ya sea para mercados pequeños como lo serían las personas que quieren a lo mejor un pez en su casa, hasta mercados un poco más grandes que serían a lo mejor los paisajistas o otros distribuidores de peces. Mi concepto en sí se va a basar en que pues quiero mejorar la calidad del producto y para mejorar la calidad pues tomé en cuenta muchos conceptos los cuales pues están reflejados aquí en la tabla. Y aquí ya hice como una relación de los gastos que se harían dependiendo de cada concepto. Mi plan para cubrir esta cotización es a un plazo de 4 meses. En 4 meses yo ya tendría que tener lo que tengo aquí en la cotización y a partir de esos 4 meses ya solamente me dedicaría en seguir como pagando los gastos que serían constantes, como lo sería el alimento, los servicios, algún material que se tenga que renovar. Es, entrarían en el concepto de gastos constantes. Me pidió que hiciera una modificación sobre el punto de equilibrio, a cuánto tiempo yo lo llevaría. Hice unos reajustes y ya se va a 5 años mi punto de equilibrio. Aquí, por ejemplo, está desglosado lo que serían los costos, bueno, el precio más bien del producto que yo voy a que voy a vender. Sería esto lo que me va a costar por unidad y lo que tendría que producir de cada especie para llegar a mi punto de equilibrio. Ya este es mi total de producción. Como ya le había enseñado anteriormente, aquí está el registro de desparasitación, apareamiento, y aquí ya se iba a empezar a desglosar lo que sería una relación de gastos por mes y ya se arreglarían ya trimestre. Ahorita todavía no está bien concretado estos datos, porque hace ratito le mandé un correo mencionándole que mi memoria sufrió como un daño chiquito. No se perdió gran parte del avance, pero pues sí se perdió algo. Entonces esto lo tengo que ir como analizando un poquito más, porque en esta zona roja son los 4 meses que tengo planeado obtener todo lo que necesito de la cotización inicial. O sea, ahí vas a, Pero, perdón, aquí en esos 4 meses, vas a poner tu inversión para infraestructura, equipo y puesta en marcha de tus peceras. ¿Es así? sí, Ok. ¿Y cuándo van a llegar los peces? Los reproductores. por ejemplo, aquí fue lo que hice. En esta parte de aquí se pueden ver los gastos totales de cada mes. En esta parte de aquí hice como una suma de algunos conceptos que se van a pagar en cada mes. Por ejemplo, Conceptos. el concepto biológico está en el naranja, que son 7,664. Es una Ese, concentración de gastos de material biológico. Entonces ahí voy a entender que son tus reproductores. uh-huh. Ok.
Se llama Es que concentración. también en material biológico entra un tipo de alimento que se va a aplicar para los alevines. Es un microgusano de avena. Entonces hay como otros conceptos biológicos porque también se les va a dar alimento vivo para ayudar un poquito más a mejorar su calidad. Muy bien. Ahí en ese caso, Es, estamos hablando de que tendrías que comprar alevines, tus productores, tus reproductores van a ser alevines, vas a trabajar con un material, con un alimento especial para ellos, ¿verdad? Entonces, todavía me quedé un poquito atrás. Abres una cuenta hablando en el sentido de cómo poder distribuir tu concepto de gastos o de inversiones en rubros de cuentas concentradoras. Una es el biológico. Entonces, en el biológico incluimos los peces, los alevines, tus reproductores o cualquier otro animalito que vas a procrear ahí en tu acuario. Pero el tema de alimentos uh-huh. es un costo variable que no entraría en ese rubro de biológico, entraría en el rubro de el manejo, llámale alimentos si gustas, o alguna consistencia, por ejemplo, de algo que tengas que estar incluyéndole al agua para que tus peces lleguen a reproducirse felices y contentos. Ok, O sea, el alimento sale de ahí, de esa cuenta. ok. Perdón, Dafne, adelante. Sí, no se apure, profe. Pues de hecho, el concepto de los reproductores que voy a emplear en este sistema se conseguirían en el cuarto mes, ya que tenga todos los materiales, aditamentos y alimentos ya listos para recibir a los productores. Este, que es este de aquí, puse más 643 porque aún es lo que estoy sacando cuentas. En el primer mes se van a hacer gastos por los servicios que serían como la luz, el agua, el teléfono, y eso se pagan cada mes, cada bimestre. Este, entonces, cada cierto tiempo estoy sacando como la cuenta de cuánto dinero más se le va a agregar a ese gasto durante esos meses. Después del cuarto mes ya solo se considera los gastos que serían constantes. Nada más los servicios, nada más los alimentos y nada más materiales que se tengan que reponer. Ok. Pero aún estoy como arreglando esas cuentas porque algunos datos todavía no me cuadran mucho y tengo que ver cómo los puedo acoplar. Bueno, son gastos eventuales, pero al final ese gasto eventual va a sumar cada 5 meses, ¿sí o no? Ok, No se sí, pregunta. Entonces, el quinto mes tienes un gasto extra, como por ejemplo, esto que estás considerando podría ser la reposición de filtros. En la reposición de filtros, pues va a ser cada determinado tiempo, ¿no? A lo mejor el primer filtro, cuando estás adecuando tu pecera, ese se desecha y forma parte de la puesta a punto de tu equipo. Vas a poner uno nuevo, llegan tus peces y a los 4 o 5 meses vas a cambiar ese filtro. ¿Es correcto? sí. Ok, entonces ese sería ya un gasto que podría ser reposición, ¿ok? Uh-huh. De equipo y refacciones. Ok, Yo así bautizaría ese renglón de gastos. Y obviamente entra en el tema de gastos variables o consumos variables. Lo tenemos como costo, ¿no? Costo variable.
¿Por qué es costo Sí. variable? Porque pues va a depender. Si tienes pesos, perdón, peces, corrijo, peces, vas a estar consumiendo ese filtro a ese periodo de acuerdo a la carga que tienes, ¿sí? Entonces, la biomasa que tienes en tu pecera, si se incrementa, voy a tener que abreviar el tiempo para cambiar el filtro. Esto es, ya no lo voy a cambiar a los 5 meses. Si estoy sobrecargado en mi biomasa, probablemente lo voy a cambiar a los 3 meses. ¿Estamos? Entonces Mm, se incrementa mi costo por el tema ese de equipo y refacciones, pero lo voy a diluir dividiéndolo en una mayor biomasa. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Ok? Eso significa que a lo mejor baja tu costo o se incrementa. eso sí. Sí, pues de hecho, en algunas, en algunos artículos de aquí, no encontré como un tiempo específico de vida útil, pero de la mayoría pues encontré como un aproximado. Entonces son los que consideré. Por ejemplo, me basé en lo que serían mis años a lograr mi punto de equilibrio y pues los pasé a todos estos meses. Digo, apenas ahorita se actualizó, entonces me falta agregar otros 12 meses a esto. Y me basé nada más en los que estaban dentro del rango de meses que me va a llevar mi punto de equilibrio. Por ejemplo, estos que ya llegan hasta 240, 108 meses, 520, pues no tenía caso que los contemplara como a una reposición dentro de ese plazo. Pero los que sí estaban dentro del rango los consideré y les saqué como la cuenta para ver cada cuánto tiempo tendría que estarlos renovando y agregarlos en los gastos que serían como constantes. Digo, también me facilitó el hecho de poner aquí el concepto de gasto constante inicio en algunos artículos para saber cuáles iba a considerar como un gasto que se iba a estar viendo en un plazo corto o mediano, pero no iba a ser tan extenso, o sea, iba a ser algo que tenía que estar renovando con el Regularidad. tiempo. Ujú. Ajá. Y ya en base a eso saqué aquí la relación de cuánto me va a llevar cada concepto, tanto material, aditamento, el medicamento, todo por separado en base a las categorías. Y ya después hice una suma de algunos conceptos que se van a comprar en cada mes. Por ejemplo, la parte verde solo abarca lo que es material y los servicios, y eso se pagaría el primer mes. Lo que es la zona amarilla, los medicamentos y los insumos. Y la parte azul, los víveres y el equipo. En el equipo, pues solamente se contempla lo que sería el salario, el sueldo del empleado, por así decirlo. Pero pues como yo voy a ser la que maneja, pues nada más lo que caería como a mi bolsillo, lo que yo pensaría ganar por este proyecto. Esto Y sería, en perdón, no sería equipo, esto sería sueldos y salarios. Y está bien que, como lo estás pensando, que ya te asignas un monto en honorarios, eso está bien. Entra en el área de administración en gastos fijos, ¿ok? Porque tengas o no peces, tú vas a ganar 8,000 pesos mensuales, ¿de acuerdo? sí, Ok, entonces, eso no es equipo. El equipo sería, por ejemplo, eh, el tema de la reposición de los filtros, no sé, las redes, mangueras, válvulas, ese tipo de cosas. Entonces tendrías que separar ahí, eso no es equipo, sino sueldos y salarios. Creo que tenías un renglón ahí, sueldo, ahí está. ok. Y sí sería un costo fijo.
Ujú. Nada más que, por ejemplo, este, como serían 4 meses para empezar el proyecto, tengo entendido que en esos 4 meses yo no voy a ver tal cual ingresos, sino es como la inversión inicial. Entonces, el sueldo todavía no lo tendría que contemplar en ese momento, ya que yo no tengo una producción para recibir el ingreso. ¿Te acuerdas, Todavía no lo he empezado. te acuerdas que hicimos una pregunta en relación a capital de trabajo? Ujú. ¿Ok? Ahí va eso. El número de cuenta va a ser el mismo y el rubro se va a considerar igual, sueldos y salarios, pero desde el momento, ahorita que estás generando el proyecto, ya deberías de estar ganando dinero. Deberíamos de estar ganando dinero. No quiere decir que en este momento vas a devengar como tal, pero esto va sumando, perdón, corrijo, sumando. Esto va sumando, asumiendo, eso fue donde se confuso, asumiendo que tú estás trabajando, estás invirtiendo tiempo y tus habilidades, tus capacidades profesionales. Entonces eso cuesta. ¿Estás de acuerdo? Ok, al momento, al día de hoy es virtual, si lo quieres ver así, porque tú lo estás invirtiendo, lo puedes poner como parte de la aportación al negocio y entrarías ahí como para ser socio. Y la otra, socio fundador. Entonces, ok, tú como socio fundador vas a participar en el área de proyecciones, en el área de investigación y desarrollo, y tienes un sueldo de 8,000 pesos mensuales. Hoy no los vas a recibir, pero van sumando para cuando llegue el dinero, tú los cobras o lo dejas como aportación en la compra de las acciones de tu sociedad. ¿Me explico? Sí, O sea, time is gold. Tiempo es dinero. muy bien, profe. Y, por ejemplo, este era el que le decía que no me cuadraba también, ahorita lo tengo que revisar, porque, por ejemplo, aquí donde está inversión inicial, me sale 35,980, que sería el gasto completo de todo lo que se cotizó arriba, pero aquí ya me sale 40,831. Entonces, A lo mejor no sé, está, a lo mejor agregué datos que no iban o la fórmula y está mal, le agarraste otro renglón que no estás considerando acá en tu columna C64. ok. Sí, entonces, pues estas fueron como las relaciones que hice para saber más o menos cada cuánto tendría que, bueno, cuánto se iba a gastar en los primeros 4 meses, cuáles iban a ser gastos constantes y cuánto de mi valor total iba a ser un gasto inicial, que posteriormente ya no se iba a contemplar hasta un plazo exageradamente largo. Pues Mm, es tu proyecto de y vida, según estoy entendiendo, ¿no? Entonces, no hay mayor problema. A ver, dime si ves esta flechita. Ouch. ¿La sí, ves? Ah, sí, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, cuando tenga alguna opción, esto tú lo cierras y no queda en tu documento, ¿eh? Salvo que tú lo quisieras grabar tal cual. Pero aquí ya podemos estarnos entendiendo en qué es el día estamos discutiendo, ¿ok? muy bien, profe. Te escucho. Ok. Pues ya en esta, me digo, ahorita la relación no está mm, todavía arreglada adecuadamente. Tengo que acomodar bien los datos y considerar muchos otros. Ya que lo tenga, le mandaré pues el avance o programamos otra conferencia ya para ver el, el análisis completo. Muy bien. Um,
Otra cosa que me pidió, bueno, aquí esto era lo que le iba a comentar. Este también fue uno de los documentos que se dañó. Se guardó la mayor parte, solo se perdió la parte zootécnica de cada especie, pero hoy mismo la repongo. No fue como una gran pérdida del documento, así que no me pesó mucho que se dañara. Solo me faltaría eso y agregar las enfermedades, tratamientos y como un pequeño croquis de cómo va a estar distribuida mi zona de producción. Ajá. De hecho, en el documento que les compartí en la sesión 2 del Foro de Producción Animal, viene ahí enfermedades que finalmente, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, también tiene que ver con peces de ornato, no solamente en granja. Tienes, por ejemplo, el hongo llamado Ish, también, también entra en esas patogenias. Creo que ahí vas a encontrar algo de información interesante. Quiero imaginarme que en el tema epizootológico que nos recomendaba Miguel Martínez, pues va a estar difícil que encuentres algo de información, pero algo ha de haber por ahí para saber tus programas preventivos, sobre todo en el tema de logística de transporte de tus pececitos o alevines y sobre todo en el tema de importación, porque eventualmente el microhábitat en las diferentes secciones del mundo, hablando de la producción de peces de ornato, es diferente. Entonces, muy probablemente se enfermarán de algo diferente en cada país o de algo parecido. Entonces, habrá que tener eso en consideración para que tengas tu área de acondicionamiento, vamos a llamarle, en donde les das el tratamiento adecuado ante la sospecha de que pudieran traer algún hongo, alguna bacteria, no sé, algún patógeno que de momento está ausente en tu acuario. Uh-huh. Sí, pues de hecho, me iba a poner a investigar sobre, por ejemplo, voy a tener una tienda en línea en la cual otras personas a lo mejor de aquí de la misma república puedan comprarlos, pero sí quería investigar qué tan lejos puedo mandar al pez, en qué condiciones tengo que mandarlo. Sabía que se les puede aplicar o meter a lo mejor algunas plantitas que oxigenan el agua y les rinde todavía más tiempo, pero creo que sí era necesario como mandar al pez con recomendaciones de que cuando llegara a ciertos puntos de paqueterías o de aduanas, en el dado caso, se tuvieran que abrir para que la planta pudiera sacar el dióxido que estaba produciendo, porque sí oxigena el agua, pero pues el proceso de las plantas es intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, al estar cerrado, eso se va acumulando y entonces su proceso ya no es tan eficiente después de mucho tiempo. Sí, es muy Pero sí es probable un método que se utiliza de manera recurrente. para determinadas distancias, por ejemplo, determinado pez. Ese es un tema bastante profundo, ¿eh? Porque pues, ahí estaríamos entrando en el tema de fisiología del oxígeno entre la planta y el pez y la columna de agua, porque por un lado el pez va a tener deyecciones, por otro lado va a estar consumiendo oxígeno y ahí todos los gases y los contaminantes que pueda captar cierta planta, pues va a tener un tiempo de saturación. Ese es el problema que estás percibiendo, ¿es cierto? Sí. Entonces, nuestra hipótesis sería, si yo pongo determinada especie de planta y si pongo otra planta que funcione de esa manera, podríamos hacer un modelito breve ahí en las peceras para poder ver el tiempo de transporte y la vitalidad
del pez a la vuelta del tiempo. A la otra es que la luz tiene que ver también con el tema de oxidación, la luz blanca. En los transportes, quiero imaginarme que va en oscuro, porque va en cajas. Ajá. Entonces, ese estaría muy bien para el tema de investigar la logística de importación-exportación. Y la recomendación sería que diseñaras, de acuerdo a tu ubicación, círculos concéntricos para poder observar el mercado de ciertos radios concéntricos con tu ubicación. O sea, no sé, por ejemplo, de aquí a Querétaro, cuánto tiempo se hace en el transporte, cuánto podrías vender en ese trayecto, pensando como área, ¿no? ¿Qué tanto podrías tener de mercado? Yo creo que sería un mercado interesante hacia allá y el otro sería tal vez hacia Nuevo León y así, de tal manera que puedas, como periféricos, ir atacando los mercados de esas áreas. Mientras tanto, ya determinas el tema de la factibilidad de lo que estás planteando, la convivencia de una planta con un pez en un trayecto de tantas horas en estas condiciones. Porque pues a lo mejor lo puedes medir en función del avión, en función de un camión, tu carretera, aire o agua. Sí, porque también analizando qué tipo de plantas podrían oxigenar, también tenía que ver que fueran comestibles, ya que si son viajes relativamente prolongados, pues el pez va a tener la necesidad de comer, independientemente de si le puse comida antes de llevarlo a paquetería. Este, pues tengo que contemplar ese tiempo de si es un trayecto bastante largo de varias horas, contemplar que aparte de que tenga oxígeno suficiente para esas horas, también tenga alimento suficiente para llegar al destino. Esa es una buena alternativa, aunque en el mercado existen algunos alimentos tipo jibia que van al fondo de la pecera y pueden durar días. Va a depender, pues claro, del volumen de agua y del número de animales contra la cantidad que requerirán de esa jibia. Vamos. Ok. Creo que sí los he visto, creo que es alimento vacacional, así está como de nombre comercial. Exacto, así lo catalogan, como alimento. Y ese va al fondo, pues, el alimento vacacional. No es Mm, difícil hacerlo, ¿eh? Eso pensando en la siguiente etapa del negocio. Estamos ahorita determinando, uno, el punto de la incubación, que es en la parte que estamos ahorita descendiendo del nivel de idea a prototipo. Y ya la incubación sería escalamiento hacia un mercado más amplio, hablando de los círculos concéntricos. Y enseguida estaríamos pensando en otros implementos, como la fabricación de alimento especializado, por ejemplo, ¿no? Segunda etapa del ok. negocio. Ok. Bueno, entonces para solo me faltaría agregarle pues esos detallitos a los conceptos de cómo planeo mandar el pez, qué condiciones le voy a proporcionar durante el viaje, qué rango de venta tengo para venta externa. También que contemplará un concepto de descuentos, por ejemplo, a los mayoristas, que serían como los acuarios o otros distribuidores de peces, o los paisajistas que compran a lo mejor peces en gran cantidad, a lo mejor considerar vender los peces a un precio de mayoreo, pero pues sí tendría que ver como en cuánto lo tendría que manejar. Sí, por ejemplo,
te voy a conjuntar el tema de e-commerce, en donde yo me he dado cuenta de varios oferentes ahí en Mercado Libre, por ejemplo, en donde meten un precio y luego resulta de que ese precio no están considerando la logística de envío. Y entonces a la hora de que entran ahí, la realidad es de que quién va a pagar ese costo. Y resulta de que pues a veces les merma en las utilidades y a veces les merma en su capacidad de penetración en el mercado porque te incrementa el costo, el precio. Entonces no es lo mismo que lo vendas libre a bordo ahí en las instalaciones de tu acuario, a que lo vendas en cualquier lugar alrededor del periférico del área conurbada de Guadalajara, o lo vayas a vender a Querétaro, al Estado de México, Ciudad de México, no lo sé, ya estás hablando de un transporte y hay condiciones particulares que implican costos. ¿Quién va a pagar esos costos? ¿O a qué cantidad de producto tú podrías absorber ese costo? Esa es otra perspectiva. Ok. Pues creo que hay una página en internet que me permite saber, desde mi punto de locación, cuánto me costaría un envío a otras regiones de aquí de la República. También pues, tengo que investigar, como le comentaba, a qué distancia puedo mandar los peces. Porque yo, cuando me metí a Mercado Libre a más o menos cotizar el precio de algunos peces, había peces que venían desde Nuevo León hasta otros que venían desde Colombia y otros que decían que eran exportados de Estados Unidos y no sé qué tanto. Entonces se me hacen de distancias muy largas, pero pues sí quisiera contemplar qué tan largo puedo enviar el producto, qué tan lejos lo puedo enviar, perdón, y pues cuánto me costaría el envío en el dado caso de que yo absorbiera el costo del envío o metiera en el costo de venta del producto. La otra es la vía como lo vas a enviar, es decir, si va por carretera o si va por aire. Esa sería otra. Porque también no sé, por ejemplo, en carretera, pues solamente sé que paquetería pues nos da como las características y condiciones que debe de tener el paquete para que sea transportado. Pero por avión no sé si haya algún problema eh, con respecto a la presión que se empieza a generar en el avión, eh, pues en relación con los peces. Sería algo que también tendría que contemplar si no afecta en nada que yo envíe a los peces por avión, que me imagino que no habría problema, ya que hay personas que lo mandan desde no sé dónde, y pues para ese tipo de envíos creo que sí se necesita que sea por avión o ya sea por barco. Yo me atrevo a asegurarte que si lo mandas por avión, salvo algún accidente, pueden ir tranquilamente tus peces de un lugar a otro, calculando las condiciones si va en el equipaje, en la carga, pues tienes que calcular los tiempos de aeropuerto, de partida, el tiempo en el aire y el tiempo en el aeropuerto de llegada. Normalmente son viajes de 12 horas. Está relativamente corto, aunque me digas que lo vas a mandar de aquí a Tijuana. No hay ningún problema en ese sentido. El tema es de que quien los va a recibir allá debe estar bien preparado para la hora que llegue, pasar lo más rápido posible. Ese es un tema que creo que técnicamente lo tienes resuelto con lo que hemos estado platicando. Ya nada más es cosa de revisar bien el punto de el tiempo y si le vas a poner la plantita o no lo sé. O si es suficiente con que le pongas una mezcla de oxígeno en las bolsitas, ¿no? ¿Cómo ves?
¿Sigues ahí? Adelante, Dafne. Entonces, ahora tenemos en pantalla tu propuesta de tríptico para promover tu negocio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, este es el tríptico, es un tríptico informativo que se le va a dar a los dueños que adquieran, por ejemplo, el pez beta. Tengo pensado hacer aproximadamente 4 trípticos, que sería uno para los beta, otro para los peces japoneses, otro para los guppies, y el último sería un tríptico en el cual se le daría recomendaciones al dueño de cómo a lo mejor acomodar su acuario, cómo cuidarlo, qué características debe de tener, cómo lo debe de revisar para saber si el acuario está apto para utilizarse, porque a lo mejor algunas personas me ha tocado en mi caso, por experiencia, que a lo mejor tuve un pez, ese pez murió y se me quedó la pecera, pero luego compro otro pez y lo meto, y como nunca supe de qué se murió, a veces ahí mismo se queda resguardado la enfermedad del pez anterior, y constantemente se me van a estar muriendo y no vamos a saber ni por qué. Entonces, hacer un tríptico informativo en el cual les mencione, por ejemplo, si el pez murió antes, qué cuidados o qué manejo debe tener la pecera, sea nueva, sea usada, regalada, o sea, la característica que tenga, qué manejo debe de tener para poder meter peces nuevos, y también un apartado en el cual se va a mencionar a lo mejor algunas características que se debe contemplar para combinar peces en la misma pecera, y cómo meter o adaptar peces nuevos a la pecera. Porque hay, en este caso en específico, bueno, aquí podemos ver que es una parte como, sería como la parte trasera del folleto. Esta sería la parte inicial, lo que verían principalmente la parte de atrás, donde vendrían los datos del acuario. Y pues aquí ya sería como esto parte dentro del folleto, que viene como una pequeña explicación de cómo diferenciar su beta macho de un hembra. Este, Porque también, ¿sí, profe? perdón, este entonces se dobla, tiene tres caras, pero también este es la Ajá. parte, digamos, visual y luego tienes otra parte, veo ahí que tienes 2 páginas, tienes otra parte en donde invitas al posible comprador a leer, ¿no? Sí, como este es el tríptico, pues obviamente la hoja va a tener 2 caras. Esta va a ser como la más visible, ya que pues es lo que tiene que atraer más o menos como al cliente a quererlo leer. Por eso traté como de usar a lo mejor colores un poquito entre oscuros, pero llamativos. Busqué a lo mejor imágenes un poquito más llamativas para que atraiga al cliente a leerlo. Porque a veces uno pues da el folleto al cliente, y pues el cliente lo ve y pues ya es como que, sí, y a lo mejor lo bota a la basura o nada más llega y lo guarda. Y pues a lo mejor aquí hay cosas que el dueño no sabe o no contempla una vez que compra el pez. Entonces, más que nada es como la intención con este folleto, informar al dueño de lo que está adquiriendo. Porque algo que se me quedó muy grabado cuando vinieron unos tíos de Estados Unidos es que, por ejemplo, allá ellos pagan un permiso, un derecho por mascotas. Entonces, allá ellos tienen como el concepto de que tener una mascota es una responsabilidad muy grande y no nada más la puedes botar así porque sí. Digo, a pesar de que las especies que yo estoy manejando no son muy difíciles de cuidar, o sea, son de uso rudo, por así decirlo, pues realmente también tienen
sus cuidados, sus necesidades y sus requerimientos. Entonces son las cositas que voy a manejar aquí. Digo, este es como un concepto que pueden tomar en cuenta porque a veces creo que en una ocasión me tocó que una amiga compró 2 peces machos sin darse cuenta. Ella pensó que estaba comprando 2 hembras, ya que las hembras sí pueden estar juntas en más de 3, pero compró 2 machos y fue por esta cuestión de aquí